Bueno, estamos en la quinta lección. Voy a compartir la pantalla, el PowerPoint aquí. Y vamos a hablar esta noche de la misma cosa, como siempre, comenzando con este versículo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ya? Estamos aquí aprendiendo cómo encontrar la interpretación correcta de las Escrituras. Y tenemos los recursos que siempre uso, entre otros, pero estos son los más comunes que estoy utilizando. Y esta noche en la quinta lección vamos a hablar de la traducción y sus tipos de traducción. Tal vez un poquito de la metodología, un poco de qué exactamente es una traducción. Y aquí tenemos dice desde Dios hasta nosotros en español. Ya recordamos en qué idiomas fue escrita la Biblia. Griego y hebreo. Y un poco de arameo, que es muy similar a hebreo. Hay unas partes en el Antiguo Testamento, unos bien pequeños sus partes que están en arameo, pero es algo muy similar a hebreo. Y en el Nuevo Testamento es griego. Pero nosotros no hablamos griego y hebreo y arameo, estamos hablando aquí esta noche castellano. ¿Y cómo es que llegó la Biblia a nosotros? Porque la verdad es, estamos queriendo interpretar la Biblia, queramos estudiar la Biblia, compartir el mensaje de la Biblia. Entonces esta noche vamos a hablar un poco de estas cosas. Y cómo Dios inspiró la Biblia. Ya sabemos esto, que Dios utilizó a hombres piadosos, hombres santos. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿alguien recuerda? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿No es así? Toda la escritura es inspirada por Dios. Últimamente o finalmente, encima de todo, Dios es el autor de la Biblia, pero según 2 de Pedro 1, especialmente 21, dice que usó a hombres santos, piadosos, que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir y grabar este mensaje para nosotros que tenemos en la Biblia. Este fue sin error, ¿ya? Porque el autor era Dios, ¿no es así? Ningún error en esto. Se llaman también estos documentos que fueron escritos, los eruditos los llaman los autógrafos, que significa básicamente el original, ya que fue escrito por Moisés o por David cuando escribió su salmo. Este fue su autógrafo y este fue algo sin error, ya, porque era el mensaje exacto que Dios quería. Después, en el Antiguo Testamento especialmente, tenemos escribas. Esdras era un escriba. Un escriba, su trabajo era para copiar a mano el Antiguo Testamento, ¿ya? Y luego en el Nuevo Testamento también personas copiaron a mano la Biblia, palabra por palabra. Los judíos tenían una forma muy estricta en cómo copiar. Contaron letras, contaron palabras en cada hoja. Y si no era dentro de su rango, de sus límites, ya fue votado eso. Ya, no guardaron esto. Entonces su idea era ¿qué? Era tener una copia perfecta. Ya, ellos buscaron quitar errores que ellos pueden introducir por ser hombres, ¿no es así? Pero de todos modos eran hombres y siempre había la posibilidad de una letra no está, o una palabra no escrito como debería estar escrito, algo así. Pero, sin embargo, buscaron evitar introducir errores. Y después estas copias fueron traducidos a español siglos y siglos después del original, después de cuando, por ejemplo,
como dice acá, La Reina 1569 fue escrito o traducido, producida casi 2000 años después de Moisés. ¿Ya? Y podemos pensar cuántas copias habían hecho desde Moisés, del libro de Levítico, okay, o del libro de Génesis, desde Moisés hasta el año 1569 después de Cristo. Ya en estos casi 2000 años. Muchas copias. Ya copiaron y después copiaron la copia, copiaron la copia, copiaron la copia. Una cosa muy interesante es con el descubrieron, sí, de los rollos en el Mar Muerto. ¿Han escuchado de los rollos del Mar Muerto o no? En la arqueología ya son rollos de la Biblia y de otras cosas, pero históricos, que han encontrado en unas cuevas cerca del Mar Muerto. En el siglo XX han encontrado allá, por causalidad, por un muchacho que tenía sus ovejas o cabras allí, tirando piedras en una cueva para espantar a sus cabras que había pensado que había entrado ahí. Y escuché algo se rompió y era un vaso de barro que tenían rollos adentro. Y estos fueron llevados para examinar y han encontrado dentro de uno de ellos el rollo de Isaías completo, el libro de Isaías en un rollo. Y es exacto como ya tenemos. Eso pasó recién. Ok. Como digo, en el siglo XX, era 1900... ¿No de Qumran? ¿Cómo? ¿De Qumran? Sí, ese es el... Sí, ajá, ya, Qumran. Sí, es el lugar ahí cerca del Mar Muerto. Y tiene su rollo de Isaías, que es exactamente lo que ya tenemos. ¿Qué dice eso? Que Dios había ayudado, yo digo, había ayudado a los que estaban copiando, habían hecho tan cuidadosamente que la verdad, en alguna manera, Dios sí había conservado su palabra. ¿Ya? Y podemos confiar que sí, aunque era copia de copia de copia de copia de copia de copia del original por siglos y siglos. Es confiable lo que tenemos. Ningún otro libro, ninguna otra obra humana puede decir eso. Puede decir que las copias son, sabes cómo son, tan exactos. No es decir que no hay diferencias o tal vez unos puntos que ya, tal vez este manuscrito, esta copia dice una cosa, otra copia dice otra cosa, pero no es nada suficiente diferente para cambiar el significado del texto. Es confiable lo que tenemos. Y tenemos también otras notas aquí sobre las traducciones. La Biblia fue traducida por hombres falibles, no perfectos como nosotros, ¿ya? También Biblias impresas por hombres, ¿ya? Este es donde el error puede entrar, ¿ya? Quiero que lo que voy a decir no es para causar que haya dudas en cuanto a la Biblia, pero la traducción no es perfecta. Ninguna traducción es perfecta. ¿Ya? Y hemos hablado un poco de eso en una de las primeras lecciones, cuando hablamos de la palabra, por ejemplo, en Salmo 42:1, como el siervo brama. La palabra no es brama, no habla de gritar, habla de, creo que la palabra es jadear, de suspirar para agua. Cuando un perro tiene su lengua ya afuera buscando agua. Esto es la palabra ahí, no es bramar en una voz audible. Y entonces hay cosas, ya, es confiable, no cambia mucho, realmente el significado habla de un deseo de buscar a Dios, no es así, no es que ya vamos a llegar a una doctrina falsa ahí, pero para tener la buena interpretación, un buen entendimiento, es importante entender también que la traducción siempre ha sido, la idea era
Por eso dice, a veces, que es la Reina Valera 1960, a veces es RBR y la segunda R es revisión o revisada, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué revisar? Para buscar una mejor forma de comunicar el mensaje, ¿no es así? Y, por ejemplo, ya tengo unos versículos acá. En Romanos 1569, en Génesis 1:1, dice, crió Dios los cielos. Ok, utilizando el verbo criar. Bueno, según el diccionario, es un uso válido, ok, ya, para esta palabra, pero no es tan común hoy en día hablar así. Utilizamos el verbo crear en vez de criar, ¿no es así? La Reina Valera 1960, en Hebreos 13, versículos 7, 17 y 24, utiliza la palabra pastor como líder de la iglesia. Pero el verbo en el griego no es pastor. El verbo en el griego es administrador. ¿Ya? Y entonces hay cosas así que tenemos en unas traducciones, que puede ser tal vez un error de la traducción o un malentendimiento de la persona que está traduciendo, o tal vez poniendo una interpretación sobre el verbo. Entonces, ¿en qué sentido? Dice, es el que administra la iglesia, entonces él es el pastor, voy a poner pastor. Cuando es una interpretación de que es el administrador de la iglesia, cuando la palabra es administrador o supervisor. King James Version en inglés, uno de tal vez la traducción más famosa en inglés, en su versión de 1631, en Éxodo 20:14, dice, thou shalt commit adultery, o la traducción es cometerás adulterio. Este fue parte de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque en la impresión no pusieron la palabra en inglés not, ya en español sería no, la forma negativa. Han dejado esta palabra. Fue un escándalo grande y destruyeron todas las Biblias, solo como 5 sobrevivieron. Muchas multas para las personas que habían publicado esta Biblia. Pero, de todos modos, hombres no son infalibles, ¿no es así? Entonces sí, tenemos que entender que sí, algo puede ser un error en escribir la palabra, puede ser un error en traducir la palabra, puede ser un error en la gramática de la palabra, como llega acá, puede ser un error en imprimir, ya, en su formato así. Ya no debería ser algo que nos da temor. Ya no deberíamos, pero ¿cómo puedo confiar? No, sí podemos confiar. Pero vamos a entender esto y con sabiduría vamos a entender eso. Y debería animarnos a estudiar aún más, ser más diligentes en el estudio, buscar más, utilizando estos recursos, estas herramientas de que hemos hablado la semana pasada, concordancias, diccionarios, comentarios, para ver un poco más sobre este pasaje. Ya, hermanito, gracias. Y los traductores mismos se dan cuenta de las posibilidades de errores. Y en esto vamos a ir al prólogo de Casiodoro de Reina en su Biblia 1569. Ya, y ustedes tienen la hoja, ya es la primera ahí. No vamos a leer todo esto. Para ustedes que están escuchando, voy a pasar por WhatsApp esta hoja, para que ustedes puedan leerlo después si quieren. Pero esta es una porción del prólogo que Casiodoro de Reina había puesto en su Biblia, en la parte anterior de su Biblia. Y dice aquí, comienza diciendo, esto es lo más importante de lo que al presente nos pareció que debíamos dar razón de nuestra versión a la iglesia del Señor. Y después menciona la posibilidad de que personas no van a estar de acuerdo, van a criticar su traducción, lo que había hecho, y dice, con todo eso tiene remedio lo que parte de esta nuestra temeridad se podrá haber errado,
Primeramente, en que habiendo hecho con toda fidelidad todo lo que habemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor nuestro presente trabajo no le estorbará. Antes, le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. Segundamente, en que tampoco pretendemos poner regla a la iglesia, la cual de necesidad haya de graduar y canonizar por infalible, solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios dé más abundante provisión en su iglesia. ¿Qué está diciendo? Hemos intentado lo mejor dar una buena traducción, pero reconocemos que hay la posibilidad, por ser seres humanos no infalibles, hemos hecho algo equivocado o no tan bueno como es posible. Y si uno puede mejorarlo, está bien. No vamos a decir que nuestra traducción de la Biblia es la traducción infalible. El traductor dice eso. ¿Ya? El traductor dice eso. Terceramente, en que para quien nos quisiera corregir con caridad, por la gracia de Dios, no somos del número de los que o corazón o sin ella presumen tanto de sí, que tengan por tan acabado lo que una vez sale de sus manos, que nada se le puede añadir ni quitar. Confesamos que pudiera haber otros muchos en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa. Mas Dios no les ha dado el querer, ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes. Bueno, él sigue hablando del hecho de que hay otras personas que tal vez tienen dones mejores, educación mejor para hacer la traducción. Sin embargo, Dios está utilizando a nosotros para hacerlos. Y si alguien quiere corregir, por favor, mejóralo. Está aquí para que ustedes puedan mejorar y perfeccionar esta traducción. En ninguna manera vamos a decir que nuestra traducción es perfecta. En la Biblia inglesa de King James Version dicen la misma cosa los traductores. En muchas Biblias, cuando traducen la Biblia, dicen eso. Estamos intentando tal vez revisar, mejorar, actualizar otra traducción, pero sabemos que también esto en algún momento tal vez necesite ser revisada para ver si hay un error o algo que puede ser más claro, más perfecto en su comunicación. Entonces, cuando estamos hablando, tratando de la Biblia como traducción, entendemos que la traducción no es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿No es así? Cuando Él dio a David, cuando Él dio a Pablo el mensaje, fue palabra de Dios, fue inspirada por Dios. Pero las copias y luego las traducciones que tenemos hoy en día no son inspiradas en la misma forma. No podemos decir que Dios respiró, porque aún los mismos traductores dicen que no es así. Es un trabajo para ayudar como herramienta para la iglesia. Pero si uno puede mejorar, por favor, mejora mi traducción, mi obra, para que la iglesia sea más edificada, para que la iglesia reciba más ayuda en entender lo que es la palabra de Dios. Hay básicamente 3 tipos de traducciones. Tal vez podemos decir solo hay 2, ¿ya? El tercer tipo es muy similar al segundo, pero un poco más allá, podemos decir. Tenemos equivalencia formal, que es palabra por palabra, o gramática por gramática, orden por orden, intentando estar exactamente o lo más cerca posible al original. Pero ustedes que han estudiado un poco de inglés o tal vez otro idioma saben que no es siempre exacto palabra por palabra o gramática por gramática. A veces tenemos que una forma muy común podemos entender en español e inglés es en español me gusta, en inglés I like, ¿ok? ¿Quién es el sujeto en español? No es yo gusto. Me gusta, ¿no?
Me gusta, pero ¿qué gusta? Ya, me gusta chicharrón. Entonces chicharrón es el sujeto, porque chicharrón gusta a mí. ¿No es así? Wow. Ajá. Pero en inglés, I like, yo es el sujeto. ¿Okay? Es diferente. Ya la gramática no es igual. No, entonces, cuando traducimos esta frase de castellano a inglés o inglés a castellano, tenemos que cambiar la gramática para que se entiende la gente, ya en la forma que habla. Así es, no siempre es exacto, pero en la primera equivalencia formal intenta lo más posible ser así, palabra por palabra, gramática por gramática, orden por orden, lo más posible, sin quitar de lo que significa. Equivalencia dinámica es idea por idea o pensamiento por pensamiento. En vez de mirar específicamente la palabra, busca tal vez la frase. Ya que es la mejor forma en esta frase traducirlo. Y en paráfrasis es mucho más dinámico. ¿Ya? Es idea por idea, ajustada por la modernidad y otras ideas. A veces frases comunes en el día de hoy que tal vez uno piense, ¿cómo puede ser esto en la iglesia? Que en un sentido, es muchas formas cuando estamos predicando la palabra de Dios, decimos, tal vez utilizamos una frase común, un peruanismo en la prédica de la palabra, ¿no es así? Cuando meten eso dentro de la Biblia, este es como paráfrasis, ¿ya? Ahora, en la equivalencia formal o palabra por palabra, lo más literal, tenemos estas traducciones, la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Reina Valera Gómez, Reina Valera actualizada. Estos son ejemplos, no es exhaustiva la lista, pero son ejemplos de que es una Biblia que intenta ser más literal. Y por supuesto, dentro de la lista hay unos que son aún más. Por ejemplo, tal vez la 1960 es más literal o más palabra por palabra que la Nueva Biblia de las Américas. Pero de todos modos, todos estos en esta lista han utilizado esta forma de traducir. ¿Qué son sus ventajas de esta forma? Su vocabulario es más cerca al original. ¿Ya? Su gramática es más cerca al original y es ideal para un estudio profundo, más profundo. ¿Por qué? Porque es más cerca al original para buscar las definiciones, examinar la gramática, ¿ya? Pero su desventaja es la menos legible. Este tipo de traducción es la menos legible. Uno tiene que concentrar un poco más en algunos pasajes para desarrollar su gramática. Y hay unos pasajes ya con uno lee unos versículos 2 o 3 veces, tal vez 10 veces, lee para poner en orden quién está hablando, de qué quiere decir y qué significa cuando uno está en ese tipo de traducción. Pero de todos modos es la mejor para el estudio profundo, este tipo de traducción. Ya es la mejor Biblia. Ahora, la Reina Valera contemporánea, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, son ejemplos de la equivalencia dinámica o idea por idea, pensamiento por pensamiento. Su ventaja es más legible que la formal, ¿ya? Fluye un poco más, es más fluido en su forma de leer, de verlo. Pero su desventaja es que a veces introduce una interpretación por ir directamente a la frase en vez de mirar la palabra y la gramática. A veces puede poner o sobreponer una interpretación que tal vez es correcta y tal vez no. Y vamos a ver unos ejemplos de esto para explicarlo en un momento, ¿ya? La paráfrasis. Tenemos acá traducción en lengua actual, Dios habla hoy. Nueva Biblia al día, nueva traducción viviente, y dice acá para sus ventajas, esta es la más legible.
Si uno va a sentar y leer lea bien fácil, ¿ya? El vocabulario no es tan avanzado, ¿okay? O tan técnico. Su gramática tampoco. Muchas veces son oraciones más cortas, ¿ya? Entonces más fácil para leer. Más como tal vez la forma que hablamos hoy en día. Puede comunicar verdades básicas fácilmente, ¿ya? Porque es así. Y puede servir como devocional. Sus desventajas: limita la interpretación del pasaje, porque al hacerlo de esta forma, muchas veces impone una interpretación sobre el pasaje que puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero limita que uno ve eso y si está leyendo así no puede dar otra interpretación ya, porque la palabra, la gramática no permite, porque habían puesto eso por la forma que habían traducido. Y a menudo es más como un comentario y es la más débil de las traducciones, la más débil, ¿ya? Porque por esta parte de la interpretación, y no deberíamos utilizar este tipo de traducción para un estudio profundo, ¿ya? Podemos utilizarlo para un devocional, para leerlo, para si estamos hablando con una persona que tal vez no tiene mucha familiaridad con la Biblia, ¿ya? Y las palabras, los términos de la Biblia. Si utilizamos un versículo, un pasaje de uno de estos, tal vez va a llegar a su mente, a su corazón más fácilmente por la simplicidad del vocabulario, la simplicidad de la gramática. Pero en cuanto a hacer un estudio muy profundo y llegar a realmente qué es la carne de esos textos, mejor utilizar otra Biblia, ¿ya? Vamos a mirar 3 pasajes acá. El primer pasaje es Romanos 6:23 y vamos a mirar estos. El segundo es Salmo 41:9 y la última es Génesis 1:1, y vamos a mirar estos versículos bajo estas 3 traducciones y vamos a comparar. La verdad es, yo tengo Dios habla hoy como paráfrasis. Unos dicen que no es tanto un paráfrasis, es más equivalencia dinámica en el segundo grupo, pero de todos modos tenemos aquí unos rangos, ya la TLA es mucho más un paráfrasis y vamos a ver eso, ya. Romanos 6:23 en nuestra Biblia 60, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora en la TLA, traducción lenguaje actual, dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios habla hoy, dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, primero quiero ver esta idea de dádiva. Ya en nuestra Biblia utiliza la palabra dádiva, lo que utilizamos más en la prédica. Algunas personas no entienden esta palabra. He preguntado a personas varias veces cuando estoy compartiendo el evangelio: ¿entiendes qué es una dádiva? Y muchos dicen no, ¿qué es una dádiva? Ya, y viene del verbo dar, ya, y es un regalo. ¿No es así? Entonces, es un ejemplo de cómo una palabra, algo así, puede ser a veces un poco difícil para alguien para entender, pero de todos modos está ahí. Vemos en Dios habla hoy, dice don, ¿ya? ¿Cómo entienden ustedes don? ¿Ustedes utilizan las palabras más que yo? ¿Entienden más como regalo o entienden como otra cosa? Ya con regalo, entonces ya la gente cuando tal vez más fácil entender don que dádiva, ¿no es así? Es lo que ellos han puesto en Dios habla hoy. En la TLA han cambiado la gramática también. ¿Vemos esto o no? Dice: pero Dios nos regala la vida, ¿ya? Dios regala, ¿ya? Pero en las otras 2 Biblias que tenemos aquí en el ejemplo, utiliza el verbo es. El don es, la dádiva es.
tal cosa. ¿No es así? Entonces, ¿han cambiado la gramática? ¿Han cambiado la gramática de tal forma que no significa la misma cosa? No, significa la misma cosa, pero vemos, han salido de la gramática original del griego para ponerlo en una forma muy, muy clara. Y está bien, no estoy criticando eso, solo estamos mostrando diferencias acá, ¿ya? En la 60 dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la TLA dice por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, que también ya sírvense, hermanos. Pero en Dios habla hoy, dice en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿ya? A mí parece no tan claro necesariamente en unión con que exactamente quiere decir. Creo que más claro es como los otros dos han dicho, por medio de Cristo o en Cristo, ¿no es así? Pero de todos modos es la forma que han puesto en Dios habla hoy. Ahora, tal vez la frase más importante para nosotros en este versículo para ver diferencias es, como dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios habla hoy, el pago que da el pecado es la muerte. Pero en la TLA dice otra cosa. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Han puesto una interpretación, han sobrepuesto una interpretación sobre este versículo. Mi pregunta ¿es verdad? Quien solo vive para pecar recibirá como castigo? ¿O es la persona también que solo ha pecado una vez en su vida va a recibir la muerte? Exacto. Entonces, la TLA ha quitado, tal vez me parece un poco más suave acá. Está hablando de personas que siguen su pecado o le gusta su pecado. ¿No es así? En vez de decir simplemente, no. Aún un pecado es suficiente para traer la muerte. Y esto que vemos en los otros dos acá, en DHA y Reina Valera 1960. Y este es un ejemplo en la TLA de cómo han sobrepuesto una interpretación que puede guiar a una persona un poco desviarse de la verdad. ¿No es así? Sí, de entender ahí, perdón, que si pecas una vez no pasa nada. Puede ser, ¿no es así? Claro, no, ya, como usted predica a veces, como a veces predica, Ya. no hay pecado grande ni chico, ahí me da a entender que Ya. más o menos eso, ¿no es cierto? Ya. O uno dice, yo no solo vivo para pecar, yo vivo por mis hijos. Yo vivo para trabajar, yo vivo para viajar, yo vivo para disfrutar la vida. Yo no vivo para pecar. Una mentira pequeñita eso, ¿no? Ya. Entonces, deja mucho espacio para no entender bien lo que Dios quiere. Por intentar hacerlo fácil de entender, han quitado realmente, yo creo, la gravedad del pecado. ¿No es así? Ya. Vamos al siguiente versículo. ¿Ya? Salmo 41:9 en nuestra Biblia. Yo digo nuestra Biblia. La verdad es, yo no puedo decir que tengo una Biblia favorita, ¿ya? Pero es la Biblia que más comúnmente estamos utilizando, ¿no? La Reina Valera 1960. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, asó contra mí el calcañar. ¿Alguien sabe de qué? Esta es una profecía. ¿De qué? ¿Alguien sabe? Sobre Génesis. No. Acerca de que Este es Salmo, ¿ya? Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es una profecía de la... Ya, muy bien. Alguien contó. Muy bien, gracias. Es una profecía en cuanto a la traición de Judas, ¿ya? Y aquí vemos esto en los Salmos. Entonces, pero tiene la palabra calcañar. No sé cuántas veces gente me han preguntado qué es un calcañar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo? ¿No? talón, creo. Talón, es talón, Sí, ¿ya? Aún he tenido a un profesor en la UNSA que
que me preguntó, pero hermano Jeff, ¿qué es calcañar? Es talón. Y a veces, tal vez por crecer en la iglesia, por escuchar muchos mensajes, ya llegamos a entender eso, ya hemos escuchado explicado. En mi caso, conociendo la Biblia en inglés y qué significa en inglés, cuando leo en español, no busco en el diccionario, supongo que significa la misma cosa. Pero después que personas comenzaron a preguntarme, tal vez no entiendo, ya, entonces busqué, sí, es talón, ¿no? Otro ejemplo de a veces una traducción muy literal puede a veces tener palabras que son buenas palabras, pero tal vez palabras arcaicas o palabras que no tan comunes hoy en día. Y calcañar tal vez es una de esas palabras. Bueno, en Dios hablo hoy, dice, aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. En la TLA dice, hasta mi mejor amigo en quien yo más confiaba y quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Yo veo unas cosas, parece que están diciendo la misma cosa, pero en otras palabras, otras frases. ¿No es así? Habla de traición. Cuando uno entiende qué es calcañar talón, nos da una imagen de aplastar. ¿No es así? Hay esta misma imagen en Génesis cuando dice que habla de Satanás, ¿ya? Y la cabeza de la serpiente y el calcañar o talón del varón que va a nacer a mujer, que va a aplastar a la cabeza de la serpiente. Ya tenemos aquí. Y también habla de traición, ¿no es así? El que de mi pan comía, no era mi amigo, el hombre de paz, confía en él. Vemos confiable en los tres versículos. Mi mejor amigo, dice en Dios habla hoy, que probablemente yo digo es una buena interpretación o traducción de esta frase, aún el hombre de mi paz. Pero el hombre de mi paz es más literal, no es así, es palabra por palabra. Pero ¿qué quiere decir? Está hablando de mi amigo, un amigo cercano, ya un buen amigo. Con quien compartía mi pan. Y cuando vemos esto, aún más vemos la relación con Judas. ¿No es así? En Dios habla hoy, dejan la palabra pan allá, pero nosotros dos tienen la palabra pan y vemos esto porque es lo que Cristo estaba diciendo. El que moja su pan conmigo. ¿No es así? Es él y fue Judas. Y en Génesis capítulo 1, versículo 1, tenemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra en la 1960. Dios habla hoy. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Y en la TLA, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra. Y aquí veo que parece que la TLA otra vez está sobreponiendo una interpretación. Y si vamos a la otra hoja que les hablaba que tiene tres columnas. Es una comparación de Génesis capítulo 1 entre la TLA de DHH y la Reina Valera 1960. Acá. Y dice acá en la TLA, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Gramáticamente, parece que quiere decir que algo existía en el momento que Dios comenzó a crear, que ya algo existía. Okay. Cuando Dios comenzó a crear, estas cosas eran así. Y después dice, y tiene un subtítulo, el primer día de la creación. Bueno, ¿cuándo comenzó el primer día de la creación? ¿No sería en versículo 1? Entonces parece que antes de la creación había una creación, según la TLA. También mire su formato. Si puede, tal vez es un poco difícil ver su formato, pero se ve que
no siempre en la columna de la TLA no llena toda su columna, su anchura. ¿No es así? Está escrito en una forma poética, de poesía. Y se ve en su Biblia más fácilmente que está así, solo frases cortas, como es una poesía, no una narración de historia. Mientras en la DHA y la Reina Valera 1960 está escrito no como poesía, como vemos en los Salmos, ¿ok? Sino está escrito más como narración de historia. Su formato es diferente. De otras palabras, las personas que tradujeron Génesis en la TLA no tenían la creencia o el entendimiento de que era algo literal, capítulo 1. Es simplemente una poesía, es algo simbólico, es algo que podemos sacar tal vez algún principio, pero no era una creación literal de 6 días, porque había cosas que existían antes de la creación, y solo es para ayudar a las personas que vivían en aquel tiempo para entender, pero tal vez evolución era lo que Dios utilizó. Esta es su mentalidad. Yo creo que es una mala mentalidad, la verdad, ¿ya? Y tienen varias cosas acá que puedo criticar en su capítulo 1. Si uno está utilizando la TLA, debería botar el libro de Génesis, o al menos su primer capítulo de Génesis, ya, y no utilizarlo. Y el resto de la Biblia tal vez está bien, pero está mal, ya, porque ha dejado esto. Versículos 6 y 7 dice que Dios creó algo firme. Y está hablando del firmamento o la atmósfera, el cielo. Pero dice que es algo firme. No entiendo por qué utilizan esto, porque dicen algo firme allá. La DHH, que debería ser algo muy fácil para entender, dice que en versículo 6 que haya una bóveda. Y utiliza la palabra bóveda como 3, 4, 5 veces acá, hablando de, es legítimo, ya en el diccionario, es legítimo para la atmósfera, pero a mí parece no tan claro por qué van a utilizar la palabra bóveda acá, cuando pueden utilizar cielo o atmósfera, algo que sería más común en nuestra conversación. Pero tal vez aún más importante es en varios versículos. Podemos ir al versículo 11, versículo 12, versículo 21, pero vamos a ir a 24 y 25. Dice, luego Dios, en Reina Valera, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora en la TLA dice, dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos, y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Y la frase en cuanto a lo que Dios había visto se ve en el primero del versículo 26, al ver Dios tal belleza. Bueno, ¿qué dice acá? ¿Qué es la diferencia? Aún en la DHH tiene la misma falta que la TLA. En la Reina Valera tiene las frases según su género, según su especie, según su género, según su género, según su especie. En versículo 21, según su género y según su especie. Y en versículo 11, según su género. En versículo 12, según su naturaleza y según su género. Y no vemos ninguna de esas frases en la TLA ni en la DHH. Pero ¿es importante o no es importante? Es parte del texto. No es algo que la Reina Valera había puesto sin base. Es parte del texto hebreo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Un gato y una gata van a tener un gatito. ¿Ok? Es según ellos. Si tengo una semilla o un grano de trigo,
y sembró eso, ¿qué sale? ¿Manzana o trigo? Trigo, pe. Esto es lo que está diciendo. Y en el mundo en que vivimos hoy en día, que el mundo quiere cambiar este tipo de absolutos y quiere causar confusión aún hasta que no hay diferencia entre hembra y macho, entre mujer y varón. Uno puede ser como quiere. Y tener traducciones que al propósito dejan de poner una frase tan importante. Dios hizo tipos. Y tipos con límites. Esto significa que hay límites, ¿no es así? El caballo y la ballena no van a juntarse. Es imposible. Dios ha puesto límites. La trucha y el cóndor Se lo come. no van a tener crías, ¿no es así? Dios ha puesto límites. Límites fuertes. Límites determinados por Él. Y tener una traducción. Tenemos que tener cuidado con... Solo digo que tengamos cuidado con las traducciones. Las traducciones son hechas por hombres falibles. ¿No es así? Hechos por hombres falibles. Por eso tenemos que... Es bueno tener una buena traducción, que es la traducción principal del estudio, de buscar, y tener otras traducciones confiables también. Tal vez uno de dinámico, tal vez un paráfrasis, sí, también, pero entendiendo sus limitaciones, ya, para estudiar. Y estas cosas para mí un poco me irritan un poco cuando veo la necesidad en el mundo, la sociedad en que vivimos hoy en día. ¿Por qué un cristiano quiere tener una traducción así? Digo, estoy hablando de la persona que tradujo esto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué era su idea? ¿Qué quería? ¿Por qué pensaba que no era tan importante? A lo menos, ya, ok, se repite varias veces. A lo menos en uno de estos versículos puedes poner esta frase. No, ni en un versículo pueden poner esta frase. ¿Ya? Otra cosa. En el versículo 26 y después en 27. En la TLA dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. En versículo 27, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Ya, yo no soy nativo al idioma español. Dime ustedes, díganme, ¿qué quiere decir tal y como? Vamos ahora. Idéntico. ¿Ah? Idéntico. Idéntico. Imagen. Tal y como. Tal cual, como dicen, ¿no? Tal cual es una copia, Vamos ahora a hacer una imitación. Está bien, sí, vamos. Igual. Una imitación perfecta. Tal y Igual. Tal y como somos nosotros también. Mi pregunta es así? No, porque es que todos somos humanos en realidad. Y acá Ok. damos al hombre, dice nuestra imagen. Hay una diferencia. Estamos hechos Sí. a la imagen de Él, Sí. ok, a su semejanza, pero no somos iguales a Él. Ok. No somos iguales. No somos dioses. Ok. Tal y como somos nosotros. No sé, yo no soy el experto en español, ustedes son expertos, pero cuando leo así, ese es lo que me viene a la mente, pero no sé si está bien decirlo así. Este es otro ejemplo de sobreponer una interpretación sobre esto. Y hay personas que prediquen que somos dioses juniors, pequeños dioses. Los mormones dicen. Bueno, mormones, pero aún Kashlina dice eso. Otras personas, otros predicadores han dicho cosas así y no somos pequeños dioses. No somos Dios Junior. Si Dios es nuestro Padre y somos sus hijos, entonces, ¿qué dice al hijo en inglés? Se dice Junior, ¿no? Es el hijo. Entonces somos Dios Junior. No somos Dios Junior, por favor.
Ok, no somos así. ¿Ya? La DHH Ajá. es igual que la Reina Valera. Sí, en este caso, sí, sí. Parece que en cuanto al capítulo 1 de DHH, sí, ha dejado esta parte del género y de su especie, esta cosa, Yo pero... entiendo acá que esta versión del TLA Ajá. está dando a entender que pues puede haber homosexuales, o sea, Pueden utilizarlo en muchos puede sí. acercarse a Dios. Claro, este es algo Hermano, importante. y esta Biblia TLA, bueno, TLA, ya. imagino que es administrada por las Sociedades Unidas, ¿no? Claro. ¿O no es? Sí es. O sea, que De la misma, que tiene derecho, y vamos a hablar de esto también. Mueve, qué raro. Este tiene derecho de la Reina Valera 1960, también de TLA, es el mismo grupo. No, administran. O hay una mafia ahí, no sé. Sí, sí. Bueno, solo muestro eso. No, sí, un poco para criticar la TLA, pero no tanto para esto es mi propósito. Más para mostrar diferencias en traducciones, en estilos, y que cuando buscamos una Biblia, que tengamos un buen entendimiento de qué deberíamos estar buscando. Que realmente es importante tener alguna precisión en cuanto a lo que el mensaje de Dios es para nosotros. ¿No es así? Bueno, aquí es parte de lo que estamos diciendo. ¿Ya? ¿Quién la tradujo? O podemos decir, ¿quién tiene derechos sobre estas traducciones? Porque hoy en día todo, lamentablemente, es dinero. Tal vez es una forma como pesimista para mirar las cosas, pero lamentablemente es así. Ya hay Biblias interconfesionales hechas por grupos y sociedades interconfesionales que incluye católicos, protestantes, cristianos, ya. La DHH, Biblia hispanoamericana, Biblia traducción interconfesional. Estos son ejemplos de esto. No es decir que uno no puede utilizar en una de esas Biblias, pero hay que tomarlo en cuenta de que tal vez si es una Biblia hecha al lado de un católico, para no ofender a los católicos, tal vez dejan algo o traducen algo en tal forma para que los católicos no reclamen, pero tal vez no es tan bueno para realmente lo que el mensaje para nosotros. Es solo para tener en cuenta, ¿no es así? Sociedades Bíblicas Unidas, como la Reina Valera en 1960 y la TLA, Lockman Foundation en los Estados Unidos ha hecho la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, entre unos otros en inglés. Sociedad Bíblica Internacional, la NBI, entre otros. Editorial Mundo Hispano ha hecho la Reina Valera actualizada 2015. Uno tal vez va a pensar, pero ¿por qué las Sociedades Bíblicas Unidas tiene la Reina Valera 1960, pero el Editorial Mundo Hispano tiene la Reina Valera actualizada 2015? Es porque es dinero. Y las Sociedades Bíblicas Unidas requieren mucho dinero utilizar su traducción. Un poco diferente. Recordamos que hemos leído en cuanto a Cassiodoro de Reina en el principio. Él dijo, mira, aquí está, no es perfecto. He hecho mi mejor. He hecho lo mejor posible. Pero si alguien puede venir después, lleva esta obra para ayudar y puede ser un apoyo para ti para hacer una mejor traducción en español. Mira su actitud. Pero mira la actitud de estas sociedades hoy en día. ¿O quieres utilizar lo que hemos hecho? Ya, págame, dame dinero y ya voy a darte derecho para utilizar nuestra Biblia para revisar una nueva traducción. Entonces, personas toman en vez de la Reina Valera 1960, van a la Reina Valera 1909 o otro anterior. Un grupo fue hasta 1602 para tomar esta traducción y revisar una nueva traducción, una nueva versión. ¿Por qué? Porque todo es dinero. Todo es dinero. Y Dios yo creo que va a pedir cuentas de estos grupos por impedir la propagación de la Biblia.
para hacerlo más difícil para la gente. Entiendo, ya uno ya hace la traducción, ya puso su vida, ya tiene su trabajo, ya su fuerza. No quiere que tal vez otros están imprimiendo y vendiendo para su ganancia, sin haber hecho el trabajo. Entiendo eso. Pero ¿por qué no pueden utilizarlo gratis? ¿Por qué no pueden imprimir gratis y distribuir gratuitamente? ¿No quiere que la Biblia llegue a más manos? Yo no puedo. Si encuentro un PDF o un documento de la red, o simplemente deshago mi Biblia y llévalo y haz copias de mi Biblia, y yo pago para hacer copias de mi Biblia y comienza a distribuir eso, he roto la ley. Y ellos me pueden denunciar. Porque no tengo derecho de hacer eso. Aunque no estoy cobrando nada para ganar nada. Aunque estoy dando todo gratis, de mi gasto, mi propio gasto aún. Me molesta mucho la actitud de esas personas. Impiden la capacidad de mejorar la traducción. ¿Ya? No es la actitud de los traductores anteriormente, como Reina Valera, como Cipriano como Cássio de Reina y Cipriano de Valera, de otras traductores de la Biblia. Estos asociaciones, me imagino que los que estaban acá no son cristianos, ¿no? Claro. Supongo que sí, pero O algunos son... bueno, mire, unos son interconfesionales, que son católicos, que están trabajando también en eso. No hay requisito, creo, en muchos grupos ahí que muestren una profesión de fe y que creen en el Evangelio para ser un traductor de la Biblia. Más están buscando cuántos años has estudiado griego. O cosas así. Más capacidad. Ajá. Entonces, digo eso tal vez simplemente para desfogarme un poco. Que esta parte me molesta. Ya parece que más son para trasquilar las ovejas que ayudar a las ovejas a veces. Sí, Y esto no está bien, ¿no? Sin embargo, ya tenemos la Biblia y ellos sí nos han dado una Biblia y tenemos la Biblia para utilizar. Hay unos que deberíamos evitar por completo. Por supuesto, la traducción del Nuevo Mundo, que es por los testigos de Jehová, es una corrupción. Han simplemente cambiado por completo al propósito el significado del texto. Por ejemplo, lo más famoso tal vez es Juan 1.1, cuando habla de en la Reina Valera 1960, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ellos, en vez de decir, utilizan palabra en vez de verbo, que no tengo problema con eso, pero dicen que era un Dios con minúscula. No era Dios con mayúscula, sino un Dios aparte de Jehová, separado, menor, y enseñan en sus doctrinas que era un Dios creado por Dios. Han cambiado otros versículos, han puesto la palabra Jehová en el Nuevo Testamento que no existe en el griego. No hay ningún manuscrito en griego donde tiene la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Este es solo el Antiguo Testamento. Han puesto eso en el Nuevo Testamento para promover sus doctrinas falsas que tienen ellos. Otra es palabra viviente, no muy común, pero es una paráfrasis que fue hecho por los adventistas. Pero también, como los testigos de Jehová habían cambiado unos textos, y en su caso era para promover su doctrina sobre el sábado, ¿ya? Y la necesidad de guardar el sábado hoy en día. Biblias de género neutro o de lenguaje inclusivo que estuve buscando, parece que no hay mucho de esto en español todavía, pero en inglés sí están saliendo. Biblias de género neutro. Dios no es masculino. Ya, el padre no es el padre, el hijo tampoco es como ya aquí, es neutro. Ya ni es mujer ni hombre, pero ya y pone confusión ahí. Dios, No tienen miedo, porque la Biblia dice que a la persona que debe aportar palabras para pensar,
da otro mensaje, será cortado de la vida, sus años de vida, y será juzgado en los fin de los tiempos. Y lo dice, Yo digo que no, ¿no? Tú dices no tienen temor, yo digo que no tienen temor de Dios. no piensan en eso, saben lo que están traduciendo. Sí. Porque si ellos piensan que no hay infierno, por eso no tienen temor. Bueno, algunos sí piensan esto, ¿no? Pero la verdad es, piensan que la Biblia no es tan importante para gobernar sus vidas, entonces pueden cambiar las cosas. Es diferente que hemos leído acá en el prólogo de Casio de Reina, ¿no? Habla de aquí, de temeridad, ¿ya? Dice, con todo eso tiene remedio lo que por parte de esta nuestra temeridad se podrá haber errado. Él estaba diciendo, con temor hemos hecho este trabajo y no queremos, esperamos que no haya error, especialmente algo que puede llevar a la persona a entender algo mal de Dios. Esta fue su actitud, con temor. Pablo habla de con temor y temblor, predicando las cosas de Dios. ¿No es así? Este debe ser la actitud. Pero están jugando con las cosas de Dios y no está bien. Jordan, sí, estoy de acuerdo, ya, no está bien, pero así son. Y va a venir a español, si no está, ya va a venir. Y también hay otra Biblia textual, la BTX, y específicamente su versión 4, aunque viendo su versión 4, yo digo, ninguna versión de su Biblia deberíamos aceptar. Escuché de esto por unos jóvenes en Melgar y espero que ellos han dejado de utilizar esta Biblia y voy a explicar esto aquí porque tienen errores locos que no tienen sentido, especialmente en Génesis. Y aquí es su texto de Génesis 1, 14 a 19, ¿ya? Y dijo Elohim, porque ya ellos en esta Biblia quieren poner mucho en vez de traducir, simplemente lleven la palabra hebrea y ponerlo, o la palabra griega y ponerlo en el texto, en vez de poner la palabra Dios, como tenemos en nuestra Biblia, en casi todas las traducciones acá. Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, sean como luminarias en la expansión de los cielos, para brillar sobre la tierra, y fue así. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Dios hizo 2 maldiciones en la creación? Haya maldiciones en la expansión de los cielos. Tiene su nota, ya, y vamos a leerlo. Aquí dice, por el otro lado, dice versículo 14, capítulo 1, versículo 14, está abajo, maldiciones. Otros manuscritos dicen luminarias. Y tiene una nota y uno puede hacer clic en 297 e ir a la nota que habla de que ya en un manuscrito habían encontrado que dice maldición. Entonces, por un manuscrito, que tal vez un error en copiar, ¿no es así? Han dicho que debe ser maldición acá. Aunque todos los otros manuscritos dicen luminarias o luces, ¿ya? Y todas las traducciones a otros idiomas siempre dicen luminarios, lumbreras, luces, cosas así. Ellos dicen, no, es maldición. En su tercera versión, no dice eso, pero en la cuarta versión dice eso, ¿ya? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 16. Y Elohim, Aleph Tav, que utilizan esto, creo que para Dios, no sé exactamente, es algo hebreo que han puesto ahí, constriñó 2 grandes maldiciones en la lumbrera mayor, Aleph Tav, para dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Constriñó 2 grandes maldiciones en la lumbrera mayor y en la lumbrera menor. ¿Está bien o no está bien? Y termina acá, versículo 18, termina así, y vio Elohim que estaba bien. Entonces, había maldiciones antes de la caída, y estaba bien tener maldición antes de la maldición. Loco.
No tiene sentido. ¿Ya? Y hay otras cosas en esta traducción. Entonces, yo digo, hay Biblias que sí. Tenemos que básicamente decir, no, en ninguna manera voy a utilizar esta Biblia. Ya me va... Sí, por supuesto, puede encontrar el Evangelio en esta Biblia. Puede encontrar el Evangelio en la Biblia de los testigos de Jehová. ¿Ya? Sin embargo, no voy a... ¿Por qué voy a utilizarlo? Es hecho al propósito de forma equivocada. ¿Ya? Y que Dios nos guarde de estas cosas. Ahora, en cuanto a traducciones, a veces he escuchado a personas que no quieren utilizar otras traducciones porque, miren, no, si no está en 1960, entonces ya no vamos a utilizarlo. Y no creo que tampoco es la actitud correcta, ¿ya? Pero hay unas dificultades comunes, supuestas, pongo yo, porque no creo que son tan difíciles, pero hay unas dificultades comunes en encontrar otra traducción. A veces personas dicen por la ausencia de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿ya? Como en nuestra Reina Valera y en muchas de la Reina Valera, esta familia y otras Biblias también tienen la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y otras, no todas, pero otras, utilizan Señor todo mayúscula. ¿Ya? Señor todo mayúscula en vez de la palabra Jehová. Entonces, cuando está leyendo, Jehová es mi pastor, dice Señor todo mayúscula es mi pastor. Entonces uno puede saber que es la palabra Jehová si está leyendo en la Biblia de las Américas, de NBI o otras que utilizan esta forma. Y tiene Señor minúscula en otras porciones donde no significa Jehová, sino significa Señor. Ya como utilizamos la palabra Señor. Hay Biblias también que no utilizan Jehová ni utilizan Señor mayúscula. Todo mayúscula, ¿ya? Utilizan simplemente el Señor escrito normal y no utilizan Jehová. Hace más difícil el estudio, ¿no es así? ¿Está diciendo Jehová acá o está hablando de Señor como un título? O puede estar hablando de otra persona que es Señor, ¿no? No creo que es algo muy importante si dice Señor en mayúscula. Si dice Señor sin poner todo en mayúscula, no me gusta mucho, la verdad. Pero uno puede estudiar y encontrar la palabra ahí. La razón por la cual creo que no es tan importante, la verdad es Jehová es la palabra en el hebreo y deberíamos tenerlo ahí. Si ponemos Señor en mayúscula y decimos este significa Jehová, entonces ya, está bien, entiendo, está ahí. Pero en el Nuevo Testamento, como he dicho, no tenemos la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos a Jesucristo que cita el Antiguo Testamento. Tenemos los apóstoles que citan el Antiguo Testamento y a veces citan lugares donde en el Antiguo Testamento dice Jehová, pero ellos no dicen Jehová, ellos dicen Señor. En Salmos dice Jehová dijo a mi Señor. En el Nuevo Testamento dice, el Señor dijo a mi Señor. Entonces, en el mismo Nuevo Testamento que utilizamos, vemos que Jesucristo estaba bien con decir Señor en vez de Jehová. Creo que vamos a hacer más escándalo que Jesucristo hizo. No creo, es necesario. No es así. Entonces, no creo que es una dificultad común. Pero es bueno ver si tenemos una traducción que utiliza Señor en toda mayúscula. Allá es Jehová. Ya es Jehová. El uso de la palabra en vez de el verbo, como en Juan 1:1. ¿Ya? En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. ¿Ok? ¿Qué es esta expresión? No, tamaño que son. ¿Qué pasó? En 1868 comenzaron a utilizar el verbo. Antes, Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, Cássio de Reina, Cipriano de Valera,
todas estas traducciones utilizaron la palabra. En el principio, la palabra. Okay. Fue en 1868 cuando comenzaron a decir el verbo en español. En 1909, esta fue la versión más popular en aquel entonces, como 1960 hoy en día. ¿Ya? Era por años y años y años. Toda la iglesia evangélica utilizó 1909. Era muy popular en las iglesias que hablan español. Y por tener el verbo allá, comenzar a ser parte por completo del vocabulario del cristianismo hoy en día en el mundo español. El verbo. Jesucristo es el verbo. No esta palabra es el verbo. Ya, y vamos a decir el verbo, ya, porque eso es lo que dice mi traducción de la Biblia. Y no saben que ya en el principio fue la palabra. Y yo digo que la palabra es una mejor traducción. Si uno busca en el diccionario de la Real Academia, si busca palabra ahí, tiene sus sinónimos. Y tiene un montón de sinónimos. Y uno de los sinónimos es verbo. Entonces uno va a verbo para ver qué son sus sinónimos. Y no dice que palabra es un sinónimo. ¿Por qué? Porque a veces palabra puede ser verbo. Cuando es una palabra de acción. Es un verbo. ¿No es así? Gramáticamente es un verbo. Por eso es. Pero el verbo en sí no puede ser palabra. Porque es una palabra de acción. De hecho, en el diccionario dice el verbo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué dice eso? Simplemente por las traducciones de la Biblia. Okay. Entonces es aceptado que personas utilicen el verbo para hablar de Jesucristo. Pero si Cristo es el verbo, ¿qué quiere decir verbo? Habla de acción. ¿No es así? Y Cristo hizo, ¿ya? Cristo creó el mundo, es creador. Cristo murió por nosotros. ¿Es una acción o no? ¿Ya? Cristo también nos redime, nos justifica, nos salva, nos perdona, nos limpia. Es intercesor de parte de nosotros. Es una acción, ¿no es así? Pero la palabra en el griego es logos. ¿Y qué significa logos? Palabra. La transmisión de ideas. Cristo es no solo acción, pero es todo el mensaje de Dios que requiere más que verbos. Requiere verbos sustantivos. Es el mensaje completo de Dios. Y la palabra, la verdad, es una mejor traducción. Si entendemos qué significa verbo, que realmente significa la palabra, y explicamos esto cuando estamos predicando, y no quedamos solo simplemente que es acción, que he escuchado mensajes así, es el verbo porque es acción. No. Este no es todo, es solo una parte, porque es todo el mensaje de Dios. Si uno ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Jesucristo reveló al Padre a nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Es todo el mensaje. Entonces, el uso de la palabra en vez de el verbo, vemos esto en la Reina Valera actualizada en 2015, palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, ellos usan la palabra. Y hemos mencionado cómo llegó a ser el verbo en español. Aquí las primeras traducciones en español siempre utilizaban la palabra y hoy en día mayormente la contención es masculinidad. Ya, pero Dios es Cristo, ya es masculino, ¿no? Y no, pero no creo que tampoco es un problema, ¿ya? ¿Cómo vamos a resolver esta idea de la contención de género, de verbo y palabra? ¿Ya? Juan 1, 4 a 9, ya este mismo capítulo, dice Jesucristo es la luz
6 veces. ¿Por qué no puede ser la palabra y la luz? ¿No es así? También dice que es la vida y es la luz. La vida era la luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice en la 60. ¿Contra quién? Contra Cristo. ¿No es así? Pero no tenemos problema con eso. ¿Por qué? Porque la gramática española permite que ella está allí porque está refiriendo a la luz. Y nadie está diciendo que Cristo es una mujer o afeminado o algo así. ¿Por qué vamos a decir eso? Porque dice la palabra. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Otra vez una palabra, un sustantivo femenino. La vida, la resurrección, la verdad, la puerta, el alfa, que también es una palabra femenina, ¿no es así? Ok, porque es solo él, porque comienza con A. Ok, es femenina, debe ser la alfa, pero el español dice que no, tenemos que decir él, el alfa y la omega, la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Es una persona o no es una persona? Cristo es una persona buena. Estas son palabras femeninas. Esa es simplemente la gramática. No creo que tenemos que pensar porque decimos es la palabra que estamos defamando a Cristo en ninguna manera. Y aquí tenemos la última hoja y veo que los ojos están pesados ustedes. Ya la noche está llegando tarde. Pero vamos a leer eso. Ya este es de Juan Pérez de Pineda, ya en los 1500, ya dice acá, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra. Esta estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por esta, ya femenina, fueron hechas, y sin ella nada es hecho de lo que es hecho. En esta femenina estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas reluce, y las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Johann. Este vino en testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era aquella luz, pero fue enviado para que diese testimonio de la luz. Aquella luz fue la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. ¿Por quién? ¿Quién es ella? ¿La luz o la palabra? Ok, en el contexto. ¿Está mal escrito? ¿Está bien escrito? Está bien escrito. No vamos a pensar que está diciendo que Jesucristo es una mujer. Está refiriendo a Jesucristo como la luz o como la palabra acá. ¿Ya? Y el mundo no la conoció, en sus propias cosas vino, y los suyos no la recibieron, pero a todos cuantos la recibieron, ella les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyesen en su nombre, los cuales no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, son nacidos. Y aquella palabra se hizo carne. Y ahora vamos a ver una transición de femenino a masculino, ¿ya? Y moró entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, que es gloria así como de solo engendrado del Padre. Masculino. ¿Ya? No, Juan Pérez no estaba queriendo decirnos que Cristo era una mujer o afeminado, o que no era importante, que uno puede pensar en Dios como femenino o masculino o neutro, y no es importante. No. Él está simplemente siguiendo las reglas de la gramática que utilizamos todavía hoy en día cuando estamos hablando. Y aquí ya comenzó a hablar de solo engendrado. ¿Por qué? Porque es un hijo. Por eso es masculino ahora. ¿Ya? Ahora no estamos hablando de luz, no estamos hablando de la palabra, no estamos hablando de la vida, estamos hablando de un hijo engendrado al Padre, lleno de gracia y de verdad. Johann da testimonio de aquel mismo y da voces diciendo, este masculino era aquel masculino de quien yo decía que viniendo detrás de mí, me traspasó a mí porque era primero que yo, y etcétera, etcétera. Llega a decir de Jesucristo, unigénito hijo, y vemos que Cristo es masculino. No creo que hay un problema
No creo que hay una contradicción. No creo que hay un escándalo aquí, en esto. ¿Ya? Es simplemente la palabra, la verdad, es una mejor traducción que el verbo. Solo que hemos utilizado el verbo por tantos años y décadas que ha llegado a ser parte de nuestra mente. Y estuve leyendo de una persona que estaba haciendo una nueva traducción de la Biblia en español y dijo que iba a hacer el verbo, iba a usar el verbo. ¿Por qué? Porque están metidos en la mente y el corazón de hablantes de español que él cree que su Biblia no iba a ser recibida sin poner el verbo. Este muestra tal vez la importancia de estudiar la Biblia. ¿Qué significa esta palabra que utiliza tanto? ¿Qué realmente está diciendo Juan aquí en cuanto a Jesucristo para nosotros? ¿Ya? Y vamos a seguir las reglas de la gramática en español, las reglas de la gramática en griego y hebreo, según los diccionarios pueden ayudarnos en estas cosas. ¿No es así? Comentarios van a ayudar a estas cosas en esto para ayudarnos a entender y poner mucha importancia en esto. Pero que no estemos peleando mucho sobre traducciones, ¿ya? No creo que estamos haciendo eso, no digo que estamos peleando, pero que tampoco que tengamos temor sobre las traducciones que tenemos. Y este es el estudio, la lección hoy día. Espero que haya sido una ayuda, ha llegado a ser un poco más largo que lo normal, pero esta es la información que había preparado para esta noche.